Larissa Hoffman nunca imaginó que su vida cambiaría por completo en una soleada tarde de marzo en Düsseldorf. A sus 24 años, la joven alemana trabajaba como recepcionista en un hotel de 5 estrellas en el centro de la ciudad y soñaba con ahorrar suficiente dinero para estudiar turismo en la universidad. Con su cabello rubio, sus ojos azules y su cálida sonrisa, Larissa siempre llamaba la atención de los huéspedes internacionales, pero se mantenía profesional y reservada. Ese día, un hombre elegante de unos 35 años se acercó a la recepción. Alto, bien vestido con un traje italiano a medida, hablaba alemán con un ligero acento que Larissa no pudo identificar de inmediato. Se presentó como Ahmed Al-Rashid, un empresario de Dubái que estaba en Alemania por negocios. «Me gustaría que me recomendara algunos restaurantes locales», dijo Ahmed con una sonrisa encantadora. «Soy nuevo en la ciudad y prefiero confiar en alguien que claramente entiende de buen gusto». Larissa se sintió halagada. Ahmed era diferente a los demás huéspedes, educado, sofisticado, y había algo en sus ojos oscuros que la hacía sentir especial. Le recomendó 3 restaurantes, explicándole cada uno de ellos con detalle. Ahmed escuchaba atentamente, haciendo preguntas inteligentes y mostrando un interés genuino no solo por los restaurantes, sino también por Larissa. «Tienes una perspectiva muy interesante», dijo él. «Apuesto a que conoces Düsseldorf mejor que muchos guías turísticos profesionales». Durante los 3 días siguientes, Ahmed siempre se detenía en la recepción para charlar con Larissa. Descubrió que vivía sola en un pequeño apartamento, que sus padres habían fallecido en un accidente de coche 2 años antes y que trabajaba duro para mantenerse. Ahmed se mostraba genuinamente interesado en su vida, haciéndole preguntas cariñosas sobre sus sueños y aspiraciones. «¿Sabes, Larissa?», le dijo el tercer día, «dirijo varias empresas en Oriente Medio, turismo, hostelería, negocios internacionales. Una persona con tu inteligencia y encanto natural podría tener un futuro brillante en mi empresa». Al cuarto día, Ahmed apareció en la recepción con un ramo de rosas blancas. «Estas son especiales», explicó. «En mi país, las rosas blancas simbolizan nuevos comienzos y pureza de intenciones». Larissa se sintió conmovida. Ningún hombre había sido tan atento con ella. Parecía genuinamente interesado en conocerla como persona, no solo como un ligue rápido. Cuando la invitó a cenar, ella aceptó sin dudarlo. La cena fue en el restaurante más caro de Düsseldorf. Ahmed había reservado una mesa privada con vistas al río Rin. Le contó cosas de su vida, cómo había heredado el negocio familiar, sus propiedades en Dubái y Londres, cómo se sentía solo a pesar de su éxito financiero. «Larissa, tú eres diferente», le dijo, tomándole delicadamente la mano. «La mayoría de las mujeres que conozco solo están interesadas en mi dinero, pero tú tienes algo especial, un alma pura». Durante el postre, Ahmed le hizo una propuesta que cambiaría la vida de Larissa para siempre. «Mi empresa está expandiendo sus operaciones en Europa», le dijo. «Necesito a alguien de confianza para gestionar nuestros nuevos proyectos de turismo de lujo. Alguien que entienda la mentalidad europea y que tenga flexibilidad para trabajar a nivel internacional». Se detuvo y estudió el rostro de Larissa. El salario sería de 8.000 € al mes para empezar, más todas las prestaciones: casa, coche, seguro médico internacional. Y sería una oportunidad para viajar por el mundo y conocer diferentes culturas. Larissa casi se atraganta con el vino. 8.000 € al mes era más de 4 veces lo que ganaba en el hotel. Sería la realización de todos sus sueños financieros. «Pero hay una condición», continuó Ahmed. «Al principio tendrías que venir a Dubái durante 6 meses para aprender sobre nuestro negocio y nuestra cultura empresarial. Después podrías dividir tu tiempo entre Dubái y Europa».
Larisa sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Dubái le parecía un mundo lejano, una aventura que nunca había imaginado. Pero Ahmed era tan convincente, tan seguro de sí mismo. «Sé que es una decisión importante», dijo Ahmed. «No tienes que responder ahora, pero piénsalo. ¿Cuántas personas tienen una oportunidad como esta? ¿Una oportunidad de transformar completamente su vida?» Esa noche, Larisa apenas pudo dormir. Sus amigas pensaban que la propuesta era demasiado arriesgada, pero ella solo veía las posibilidades. Ahmed había dejado claro que no había ninguna presión romántica, que era puramente profesional, y parecía tan sincero, tan interesado en su bienestar. Al día siguiente, Ahmed se presentó en la recepción con contratos oficiales traducidos al alemán y documentos de la empresa. Todo parecía legítimo y profesional. La empresa, Al Rashid International Holdings, tenía oficinas en Dubái, Londres y París. «Larisa», dijo con una cálida sonrisa, «espero que aceptes. Creo sinceramente que tienes el potencial para ser extraordinaria. Esta es tu oportunidad de descubrir de lo que eres capaz». Larisa miró los contratos, al elegante hombre que tenía delante y al hotel en el que llevaba 3 años trabajando sin perspectivas de crecimiento. La decisión parecía obvia. «Acepto», dijo, firmando los documentos con las manos ligeramente temblorosas. Ahmed sonrió y le besó respetuosamente la mano. «No te arrepentirás, querida. Tu nueva vida comenzará en 2 semanas». Lo que Larisa no sabía era que había firmado mucho más que un contrato de trabajo. Había firmado su propia sentencia. Las 2 semanas siguientes pasaron como un sueño acelerado. Ahmed se ocupó de todos los detalles de la mudanza de Larisa a Dubái. Le pagó por adelantado 3 meses de salario, la ayudó a encontrar a alguien que se ocupara de su apartamento e incluso le compró ropa adecuada para el clima de Oriente Medio. En el mundo de los negocios internacionales, la presentación es fundamental, le explicó mientras le entregaba varias bolsas de boutiques caras. «Representarás a nuestra empresa por lo que debes aparentar éxito». Larisa quedó impresionada por la atención al detalle. Ahmed había pensado en todo: visado de trabajo, seguro médico internacional, incluso un curso intensivo en línea sobre la cultura empresarial árabe. Parecía genuinamente interesado en su éxito. La noche antes del viaje, Ahmed la llevó a una cena íntima de despedida. «Larisa, quiero que sepas que esta decisión cambiará tu vida de formas que ni siquiera imaginas», le dijo. «Dubái es una ciudad de oportunidades infinitas para personas decididas como tú». Le entregó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había una delicada pulsera de oro con un pequeño colgante en forma de llave. «Esta llave simboliza las puertas que se te abrirán», explicó Ahmed. «Quiero que la uses siempre como recuerdo de que creí en tu potencial desde el primer momento». Larisa se emocionó. Nadie había invertido tanto en su futuro. El vuelo a Dubái fue en primera clase. Larisa nunca había experimentado tal lujo. Asientos que se convertían en camas, comida gourmet, champán francés. Ahmed se sentó a su lado y le explicó los negocios que dirigía y las personas importantes que conocería. «Mi socio Khalid será tu supervisor directo», dijo. «Es un hombre muy tradicional, por lo que es importante mostrar respeto por la cultura local. Eso significa vestirse de forma conservadora, especialmente durante los primeros meses». Larisa asintió. Había leído sobre la importancia de respetar las costumbres locales en Oriente Medio. «Además», continuó Ahmed, «por cuestiones de seguridad, es mejor evitar el contacto innecesario con extranjeros hasta que te hayas establecido. Dubái tiene muchos estafadores que se aprovechan de los occidentales inexpertos». Cuando llegaron al aeropuerto de Dubái, Larisa quedó impresionada por la modernidad y la opulencia. Rascacielos relucientes,
coches de lujo, gente elegantemente vestida. Realmente parecía la tierra de oportunidades que Ahmed había descrito. Un conductor uniformado los esperaba con un Mercedes negro. Durante el trayecto hasta lo que Ahmed describió como apartamento temporal de la empresa, señaló lugares emblemáticos. El Burj Khalifa, hoteles de lujo, impresionantes centros comerciales. El apartamento estaba en un elegante edificio en Jumeirah. Era espacioso, estaba bien amueblado y tenía vistas al mar. «Este será tu hogar durante los próximos meses», dijo Ahmed, completamente amueblado con todos los gastos pagados por la empresa. Larisa no podía creer su suerte. El apartamento era 3 veces más grande que su casa en Düsseldorf, con acabados de lujo y electrodomésticos modernos. «Descansa hoy», dijo Ahmed. «Mañana comenzaremos con las instrucciones. Khalid vendrá a buscarte a las 9:00 para mostrarte las oficinas». Esa primera noche, Larisa llamó a sus amigas en Düsseldorf y les describió con entusiasmo su nueva vida. Todo parecía demasiado perfecto para ser verdad. A la mañana siguiente, un hombre serio y bien vestido llamó al timbre puntualmente a las 9. Era Khalid al-Mansuri, socio de Ahmed. A diferencia del carácter afable de Ahmed, Khalid era formal y directo. «Señorita Hoffman», dijo en alemán con un fuerte acento, «espero que haya descansado bien. Hoy conocerá sus responsabilidades». Durante el trayecto a la oficina, Khalid le explicó las reglas básicas: horario de trabajo, de 8 a 18 a 6 días a la semana, código de vestimenta, conservador con los brazos y las piernas cubiertos, y protocolos de seguridad. «Por motivos de seguridad», dijo Khalid, «su comunicación con el exterior debe ser limitada. En Dubái hay mucha gente que explota la información sobre nuestros negocios. Hasta que se haya establecido completamente, es mejor minimizar los contactos externos». La oficina era impresionante, una planta entera de un rascacielos en el centro financiero. Había unos 20 empleados, en su mayoría hombres locales, algunos europeos. Larisa fue presentada como consultora especial para la expansión europea. Su mesa estaba en una sala separada, con vistas limitadas. «Para una concentración máxima», explicó Khalid. «El trabajo de consultoría requiere una concentración total». Durante los primeros días, las tareas de Larisa consistían principalmente en traducir documentos e investigar los mercados turísticos europeos. El trabajo era interesante, pero notó que rara vez interactuaba con otros empleados. «Es temporal», le aseguró Ahmed cuando ella lo mencionó. «Khalid quiere asegurarse de que comprendas completamente nuestros métodos antes de integrarte por completo al equipo». Después de una semana, Larisa notó algunas cosas extrañas. Su pasaporte había desaparecido de su bolso, y cuando preguntó al respecto, Khalid le dijo que se estaba tramitando para obtener un visado de residencia permanente, un procedimiento estándar. Sus intentos de ponerse en contacto con sus amigas en Alemania se veían a menudo interrumpidos por problemas con Internet o el teléfono. «Infraestructura local», explicaba Ahmed. «Dubái todavía tiene algunos problemas técnicos». Más preocupante aún era que Larisa no recibía dinero en efectivo. Khalid le explicó que todo se pagaba directamente: el apartamento, la comida, el transporte. «Es más seguro así. Hay menos riesgo de robo». Cuando Larisa preguntó sobre la posibilidad de abrir una cuenta bancaria local, le informaron que tardaría unas semanas en tramitarse. Mientras tanto, la empresa se encargaba de todas sus necesidades. Poco a poco, Larisa se dio cuenta de que su libertad se estaba viendo sutilmente restringida. Su apartamento tenía un portero que siempre le preguntaba a dónde iba. El conductor de la empresa siempre insistía en acompañarla. Por seguridad, su ropa europea fue gradualmente sustituida
por otra más apropiada culturalmente. Es un proceso de adaptación, le aseguraba Ahmed durante sus cenas semanales. Todos los expatriados pasan por eso. En unos meses te sentirás completamente como en casa. Pero Larisa empezaba a sentir que su hogar se estaba convirtiendo en una prisión dorada. La pulsera que le había regalado Ahmed, que al principio le había encantado, ahora le resultaba pesada en la muñeca. Y cuando intentó quitársela, descubrió que estaba bloqueada y no podía abrirla. «Es un mecanismo de seguridad», le explicó Ahmed cuando ella le preguntó. «Es una pulsera muy cara. El joyero dijo que evita robos accidentales». En la tercera semana, cuando Larisa insistió en salir sola a explorar la ciudad, le dijeron que no era seguro para una mujer occidental sola. Todas las salidas debían ser acompañadas. Poco a poco, Larisa empezó a darse cuenta de que su dorada vida en Dubái se había convertido en una lujosa jaula. Pero aún creía que era algo temporal, parte del proceso de adaptación a una cultura diferente. Lo que no sabía era que Ahmed y Khalid solo estaban empezando. Los primeros meses siempre eran los más sutiles: establecer la dependencia, eliminar los apoyos externos, crear un aislamiento gradual. La verdadera naturaleza de su situación aún estaba por revelarse. Habían pasado 2 meses desde la llegada de Larisa a Dubái, y su vida había adquirido una rutina estrictamente controlada que ella atribuyó inicialmente a las diferencias culturales. Se despertaba a las 6:30 a.m., tomaba el café preparado por la empleada doméstica que había aparecido en la segunda semana, era llevada a la oficina por el chofer asignado, trabajaba en su oficina aislada hasta las 6 p.m. y regresaba al apartamento donde cenaba sola. Las conversaciones con Ahmed se hicieron menos frecuentes, limitándose a cenas quincenales en las que él comprobaba su progreso de adaptación. Khalid había asumido el control directo de sus actividades y su carácter se revelaba cada vez más controlador. «Señorita Hoffman», le dijo Khalid una mañana de abril, «hemos recibido comentarios preocupantes sobre su apariencia en la oficina. Algunos clientes conservadores consideran que su aspecto sigue siendo demasiado occidental». Larisa se miró. Llevaba una blusa de manga larga azul marino, pantalones de vestir oscuros y zapatos cerrados. Parecía completamente apropiado para el entorno corporativo. «No lo entiendo», respondió ella. «Voy vestida de forma conservadora, tal y como se me indicó». Khalid suspiró teatralmente. En el mundo de los negocios árabes, la percepción es la realidad. Si nuestros clientes se sienten incómodos, nuestros negocios se resienten. No querrás perjudicar a la empresa que tanto ha invertido en ti, ¿verdad? Le entregó varias prendas aún más conservadoras: blusas de cuello alto, faldas largas, un pañuelo para cubrirse parcialmente el pelo. Estas son más apropiadas para alguien en tu posición. Larisa dudó. La ropa le parecía excesivamente restrictiva para una consultora internacional. Ahmed mencionó que esta era una empresa progresista. «Ahmed es demasiado generoso a veces», interrumpió Khalid con un tono más frío. «Él ve potencial donde otros ven problemas, pero el éxito requiere una adaptación completa». Esa tarde, Larisa notó que su puesto de trabajo había sido trasladado a una sala aún más pequeña, sin ventanas. «Para una mejor concentración», explicó la secretaria de Khalid. «Menos distracciones externas». Durante la cena solitaria en el apartamento, Larisa intentó hacer una videollamada a su mejor amiga en Düsseldorf, Petra. La llamada se conectó brevemente antes de caerse. Cuando lo intentó de nuevo, apareció un mensaje en la pantalla: «Servicio temporalmente no disponible». Esto venía sucediendo con cada vez más frecuencia. A la mañana siguiente, Larisa le comentó a Ahmed sus crecientes preocupaciones. Él
la recibió en su lujosa oficina, sonriendo cálidamente como siempre. «Mi querida Larissa», le dijo, «entiendo tu frustración. La adaptación cultural nunca es fácil, pero mira el progreso que has hecho. 2 meses en Dubái, aprendiendo sobre negocios internacionales, ampliando horizontes». «Ahmed, siento que estoy perdiendo el contacto con mi vida anterior», dijo ella con sinceridad. «Apenas puedo hablar con mis amigos, trabajo aislada y mi ropa se vuelve más restrictiva cada semana». Ahmed se inclinó hacia adelante, con expresión aparentemente preocupada. «Larissa, estás pasando por la fase más difícil de la transición cultural. Es normal que te sientas desconectada, pero recuerda por qué viniste. Una oportunidad de crecimiento profesional extraordinaria». Abrió un cajón y sacó unos papeles. «De hecho, tengo excelentes noticias. Nuestros inversores han quedado impresionados con tu trabajo. Te están ofreciendo un ascenso, supervisora regional para toda la expansión europea». Larissa sintió una mezcla de orgullo y alivio. Quizás sus preocupaciones eran infundadas. «El salario aumentaría a 15.000 euros al mes», continuó Ahmed. «Pero esto requiere un compromiso a largo plazo, un contrato de 5 años, con responsabilidades ampliadas». 15.000 euros al mes era más dinero del que Larissa había soñado ganar, pero 5 años le parecían mucho tiempo. «¿Puedo pensarlo?», preguntó. La expresión de Ahmed cambió sutilmente. «Por supuesto, pero oportunidades como esta son poco frecuentes. Nuestros inversores son impacientes. Si lo rechaza, tendremos que buscar a otra persona». Había una amenaza implícita que Larissa no pudo ignorar por completo. Esa noche decidió tomar una decisión definitiva. Esperó hasta tarde e intentó llamar directamente a su operador telefónico alemán para informar de problemas de conexión. Después de varios intentos, consiguió hablar con un operador. «Lo siento, señorita», le dijo, «pero su plan fue cancelado hace 6 semanas. Cancelación autorizada por poder firmado». Larissa sintió un escalofrío. Nunca había firmado un poder para cancelar su teléfono alemán. Intentó acceder a su cuenta bancaria alemana en línea, pero descubrió que la contraseña había sido cambiada. Cuando llamó al banco, le informaron que los cambios se habían realizado por poder legal debidamente documentado. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Alguien estaba controlando sus finanzas alemanas, pero ¿cómo? Entonces lo recordó. Había firmado varios documentos durante la primera semana, algunos en árabe, que Khalid dijo que eran formalidades burocráticas locales. Podría haber firmado poderes sin darse cuenta. A la mañana siguiente, Larissa confrontó directamente a Khalid sobre los poderes. «Señorita Hoffman», le dijo con tono gélido, «usted firmó los documentos necesarios para trabajar legalmente en Dubái. Si no recuerda lo que firmó, tal vez debería ser más cuidadosa con las decisiones importantes». «Quiero ver copias de todo lo que firmé», exigió ella. Khalid sonrió de una manera que no llegaba a los ojos. «Los documentos legales están archivados con los abogados. Tardaremos semanas en obtener copias. Pero, ¿por qué esta preocupación repentina? ¿No la estamos cuidando bien?» «Quiero que me devuelva mi pasaporte», dijo Larissa con firmeza. «Todavía se está tramitando el visado permanente. El procedimiento estándar lleva meses. Entonces, quiero hablar con la embajada alemana». La sonrisa de Khalid desapareció por completo. «Señorita Hoffman, está siendo muy desagradecida. Después de todo lo que hemos invertido en usted, esta es su respuesta. Desconfianza y paranoia». Se levantó y se acercó a la ventana. «Quizás no sea adecuada para un puesto de liderazgo como pensábamos. Quizás sea mejor que encontremos una función más básica para sus habilidades». La amenaza era ahora evidente. Larissa se dio cuenta
de que se encontraba en una situación mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Esa tarde, cuando intentó salir del edificio de oficinas para ir a la embajada alemana por su cuenta, el guardia de seguridad la detuvo educadamente. «Lo siento, señorita, pero tengo instrucciones de que siempre debe ir acompañada por motivos de seguridad. Es la política de la empresa». Larisa sintió que el mundo se derrumbaba. Estaba efectivamente prisionera. Cuando regresó al apartamento esa noche, encontró a Ahmed esperándola en la sala de estar. Su actitud había cambiado por completo. Seguía siendo educado, pero con una frialdad que ella nunca había visto antes. «Larisa», dijo con calma, «parece que estás pasando por un periodo difícil de adaptación. Khalid me ha contado hoy tus preocupaciones». «Ahmed, ¿qué está pasando realmente?», preguntó ella, tratando de mantener la voz firme. Ahmed sonrió, pero era una sonrisa que nunca antes le había dedicado. «Lo que está pasando, querida, es que por fin estás comprendiendo tu situación real. Ya no eres una invitada aquí, eres nuestra empleada, y las empleadas siguen las reglas». Por primera vez, Larisa vio a Ahmed tal y como era en realidad, y se dio cuenta de que su vida había cambiado de formas que apenas estaba empezando a comprender. La pulsera de oro en su muñeca, que aún no podía quitarse, de repente parecía mucho menos un regalo y mucho más un grillete. El cambio en la actitud de Ahmed fue instantáneo y aterrador. El hombre encantador y atento que había conquistado a Larisa en Düsseldorf había desaparecido por completo, revelando a alguien calculador y frío que ella nunca había imaginado que existiera. «Siéntate, Larisa», dijo, señalando un sillón en la sala de estar que ahora parecía más bien una sala de interrogatorios. «Tenemos mucho que discutir». Ahmed se dirigió a la cocina y regresó con 2 tazas de té. «Bebe», dijo, no como una oferta, sino como una orden. Larisa dudó. «Prefiero no». «He dicho que bebas». La voz de Ahmed cortó el aire como una navaja. «A partir de ahora, harás exactamente lo que yo te diga, cuando yo te lo diga». Con manos temblorosas, Larisa tomó el vaso. El té tenía un sabor amargo extraño que no reconoció. «Muy bien», dijo Ahmed, sentándose frente a ella. «Ahora vamos a aclarar tu situación. No estás en Dubái como empleada, estás aquí como mi propiedad personal». Las palabras golpearon a Larisa como un puñetazo en el estómago. «¿Qué quieres decir?». Ahmed se rió sin humor. «¿De verdad te creíste la historia de la consultora internacional? Una recepcionista de hotel alemana sin estudios superiores sería contratada para gestionar negocios multimillonarios». Se levantó y empezó a caminar por la habitación. «Fuiste seleccionada, querida, por características muy específicas. Joven, atractiva, sola en el mundo, desesperada económicamente y sobre todo, lo suficientemente ingenua como para firmar documentos sin leerlos». Larisa sintió que le subían las náuseas. «¿Qué documentos?». «Ah, los documentos», sonrió Ahmed con malicia. «Has firmado la transferencia completa de todos tus bienes alemanes a nuestra empresa. También has firmado un contrato de servicios personales por 10 años, con cláusulas de penalización económica sustanciales por incumplimiento de contrato». Sacó una carpeta de cuero de un cajón. «También has firmado poderes que nos dan control total sobre tus finanzas, comunicaciones y documentos legales. Todo perfectamente legal, según las leyes de los Emiratos Árabes Unidos». Larisa intentó levantarse, pero sintió un mareo repentino. El té. Había algo en el té. «Tranquila», dijo Ahmed, empujándola suavemente hacia el sillón. «Solo es un relajante suave. Necesito que escuches con la mente despejada». «¿Tú me has drogado?», susurró ella. «Te he calmado. Hay una diferencia importante». Ahmed volvió a sentarse. «Ahora, sobre tus nuevas responsabilidades.
Tu función Ya no trabajarás en es la ser oficina. mi acompañante personal cuando sea necesario, recibir a invitados importantes y mantener las apariencias en eventos sociales. Las implicaciones de sus palabras comenzaron a penetrar en la mente confusa de Larisa. ¿Estás hablando de prostitución? Ahmed hizo una mueca de disgusto. ¿Qué palabra tan vulgar? Prefiero azafata de lujo. Te tratarán bien, te vestirán bien, te alimentarán bien. Todo lo que tienes que hacer es ser agradable con personas importantes para nuestros negocios. Larisa intentó concentrarse a través de la niebla que cubría sus pensamientos. Nunca haría eso. Iré a la policía, a la embajada. ¿Con qué documentos?, preguntó Ahmed con indiferencia. No tienes pasaporte, no tienes dinero, no tienes estatus legal independiente aquí. Oficialmente, eres empleada de mi empresa con un contrato a largo plazo. Si intentas causar problemas, serás deportada como trabajadora ilegal. Se inclinó hacia adelante. Pero supongamos que consigues llegar a la embajada alemana. ¿Qué vas a decir? ¿Que te trajo a Dubái un empresario respetable, te proporcionó un apartamento de lujo, un sueldo excelente, y ahora estás insatisfecha con las condiciones laborales que tú misma firmaste? Larisa se dio cuenta de la cruel genialidad de su plan. Desde fuera, todo parecía perfectamente legítimo. Además, continuó Ahmed, tienes una deuda considerable con nosotros. Apartamento, comida, ropa, billete de avión, tasas de visado, todo ha sido adelantado. Según su contrato, debe trabajar durante al menos 2 años solo para saldar esos gastos. La habitación comenzó a girar suavemente. Lo que fuera que había en el té se estaba volviendo más fuerte. Pero no se preocupe, dijo Ahmed, con una voz que parecía venir de lejos. Te tratarán bien si cooperas. Ropa bonita, buena comida, incluso pequeños lujos. Todo lo que tienes que hacer es ser flexible con tus responsabilidades. Larisa intentó responder, pero tenía la lengua pesada. Los ojos comenzaban a cerrarse involuntariamente. Ahora duerme, dijo Ahmed suavemente. Mañana comenzaremos tu entrenamiento adecuado. Cuando Larisa se despertó, estaba en una cama diferente, en una habitación que nunca había visto. Las ventanas estaban cubiertas con rejas decorativas que parecían bonitas, pero que claramente eran funcionales. La puerta estaba cerrada con llave desde fuera. Una mujer árabe de mediana edad estaba sentada en una silla en la esquina de la habitación. «Buenos días», dijo en inglés con un fuerte acento. «Soy Fátima. Seré la responsable de su educación durante los próximos días». Larisa intentó sentarse, pero sintió un mareo persistente. «¿Dónde estoy?» «En su nuevo hogar», respondió Fátima. «Esta es la ala residencial privada de la propiedad del señor Ahmed, muy segura, muy privada». Fátima se acercó a la cama con una bandeja de comida. «Debes comer. Necesitas fuerzas para aprender tus nuevas funciones». «No voy a hacer lo que él quiere», dijo Larisa con más determinación de la que sentía. Fátima suspiró con tristeza. «Querida, he visto a muchas jóvenes como tú. Todas dicen lo mismo al principio, pero todas aprenden que la resistencia solo complica las cosas». Se sentó en el borde de la cama. «Llevo 15 años trabajando para la familia Al-Rashid. He visto a muchas mujeres en tu situación. Las que cooperan viven cómodamente. Las que se resisten». No terminó la frase. «¿Otras mujeres?», preguntó Larisa. «¿Cuántas?». «En este momento eres una de 6», dijo Fátima con naturalidad. «Mujeres de diferentes países, Alemania, Francia, Rusia, Brasil. Todas vinieron voluntariamente como tú». La revelación golpeó a Larisa como un tsunami. No era la primera, no era especial, era solo otra víctima más de una operación sistemática. ¿Cómo las trajeron?»,
Preguntó con voz débil. Fátima bajó la mirada. Diferentes historias. Algunas como tú, por una oportunidad de trabajo, otras a través de agencias matrimoniales, algunas por promesas de educación universitaria, pero todas terminan aquí. ¿Y ninguna ha conseguido escapar? Una lo intentó hace 2 años, dijo Fátima en voz baja. Consiguió llegar casi hasta la embajada francesa, pero la encontraron antes. Se detuvo, claramente sin querer continuar. ¿Qué le pasó? Ya no está con nosotros. Fue todo lo que dijo Fátima. Larisa sintió puro terror corriendo por sus venas. Por primera vez, comprendió completamente que su vida estaba en peligro real. Fátima, susurró, ¿puedes ayudarme? La mujer mayor la miró con una mezcla de lástima y miedo. Niña, tengo mi propia familia, hijos pequeños, no puedo arriesgar sus vidas. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Tu primera sesión de entrenamiento es en 2 horas. Te aconsejo encarecidamente que cooperes. Las consecuencias de resistirse son severas. Después de que Fátima se marchara, Larisa se quedó sola en la lujosa habitación que se había convertido en su prisión. Probó la ventana. Los barrotes eran sólidos. La puerta, cerrada, con una cerradura electrónica. No había teléfono, no había ordenador, no había ningún medio de comunicación con el mundo exterior. Por primera vez desde su llegada a Dubái, Larisa lloró. No eran lágrimas de frustración o nostalgia, sino de puro terror. Estaba completamente en manos de personas que claramente no tenían escrúpulos a la hora de destruir vidas humanas. 2 horas más tarde, tal y como habían prometido, la puerta se abrió y entraron 2 hombres corpulentos. No dijeron nada, solo le indicaron que los acompañara. La llevaron por lujosos pasillos hasta una sala que parecía una oficina ejecutiva. Ahmed estaba allí, junto con Khalid y una mujer europea bien vestida a la que Larisa no reconoció. Larisa, dijo Ahmed con el mismo tono falsamente cordial. Quiero presentarte a Madame Dubois. Ella será responsable de tu desarrollo profesional. La mujer, que parecía tener unos 40 años y tenía acento francés, miró a Larisa de arriba abajo como si estuviera evaluando mercancía. Buena estructura ósea, le dijo a Ahmed. Necesita trabajar la postura y la presentación, pero tiene potencial. Los clientes japoneses apreciarán especialmente el tipo nórdico. Larisa sintió que le subía la bilis por la garganta. La estaban evaluando literalmente como si fuera un producto. Madame Dubois te entrenará durante los próximos meses, explicó Ahmed. Etiqueta social, conversación internacional, presentación personal. Habilidades necesarias para tus nuevas responsabilidades. ¿Y si me niego?, preguntó Larisa, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. Ahmed y Khalid intercambiaron miradas. Khalid sacó una tableta y le mostró una foto a Larisa. Era una joven rubia, claramente golpeada, con los ojos llenos de terror. Esta es Svetlana, dijo Khalid fríamente. Rusa. También se negó inicialmente. Esta foto fue tomada después de su primer estímulo para cooperar. Larisa sintió que el mundo volvía a dar vueltas. La torturaron. La educamos sobre la realidad de su situación, corrigió Ahmed. Svetlana es ahora una de nuestras azafatas más cooperativas. Ha comprendido que la resistencia es inútil y solo trae sufrimiento innecesario. Madame Dubois habló por primera vez directamente con Larisa. Querida, sé que esto es difícil de aceptar, pero tu vida anterior ha terminado. Puedes hacértelo fácil y vivir cómodamente, o puedes hacértelo difícil y sufrir innecesariamente. Pero al final, añadió Ahmed, harás lo que queremos. La única cuestión es cuánto dolor será necesario para llegar a ello. Larisa miró los 3 rostros impasibles frente a ella y se dio cuenta de que se enfrentaba a una máquina bien engrasada de esclavitud humana.
Estas personas habían hecho esto antes, muchas veces. Sabían exactamente cómo romper la resistencia de sus víctimas. Por primera vez, comenzó a comprender que tal vez no había escapatoria. Los 3 meses siguientes fueron un descenso sistemático al infierno psicológico. Madame Dubois, según se reveló, era una especialista en quebrantar la resistencia de las mujeres jóvenes y entrenarlas para la sumisión total. Su método era diabólico en su simplicidad, alternar entre pequeñas recompensas y castigos severos, creando una dependencia psicológica total. El día típico de Larissa comenzaba a las 5:30 de la mañana con ejercicios físicos supervisados, no por su salud, sino para mantener una forma adecuada para los clientes. A continuación, seguía el entrenamiento de etiqueta, donde aprendía a saludar a hombres importantes, a servir bebidas con elegancia y a mantener una conversación superficial sin expresar nunca sus propias opiniones. Una azafata nunca contradice, repetía incansablemente Madame Dubois. Una azafata está de acuerdo, sonríe y hace felices a los hombres. Su función es ser decorativa y agradable. Las primeras semanas fueron una batalla constante de voluntades. Larissa se negaba a participar en ciertas lecciones, especialmente aquellas que implicaban prácticas íntimas. Cada negativa daba lugar a castigos escalonados. Primero, privación de comida durante 24 horas. Luego, confinamiento en solitario en un sótano oscuro durante 2 días. Por último, visitas de Khalid con métodos de persuasión que dejaban a Larissa con hematomas cuidadosamente colocados donde no se notaran con la ropa adecuada. «Solo estás prolongando tu sufrimiento», decía Madame Dubois después de cada castigo. Svetlana tardó 6 meses en aceptar la realidad. Espero que tú seas más inteligente. La estrategia psicológica era refinada. Después de los castigos severos, siempre venía un periodo de bondad. Comida especial, ropa bonita, incluso pequeños lujos como libros o música. Esto creaba una gratitud retorcida por los momentos de trato humano básico. ¿Ves lo agradable que puede ser tu vida cuando cooperas?, le preguntaba Ahmed durante sus visitas semanales. No somos monstruos, Larissa. Solo queremos que aceptes tu lugar aquí. Más devastador que los castigos físicos era el aislamiento psicológico sistemático. Larissa no veía a ningún otro alemán, no tenía noticias de su casa, no tenía ninguna conexión con su vida anterior. Poco a poco empezó a cuestionar sus propios recuerdos. ¿Realmente había tenido una vida diferente? ¿Era esta pesadilla su verdadera realidad? El momento decisivo llegó en el 3er mes, cuando Madame Dubois trajo a otra joven para que conociera a Larissa. Era Svetlana, la rusa de la aterradora foto que Khalid le había mostrado. Svetlana parecía ahora una persona completamente diferente. Bien vestida, perfectamente maquillada, sonriendo serenamente. Pero cuando Larissa la miró a los ojos, vio algo muerto en su interior. «Hola, querida», dijo Svetlana en inglés con un fuerte acento ruso. «He venido a darte consejos de amiga». Se sentaron en una sala cómoda, pero Larissa notó que había cámaras en cada rincón. «Al principio, yo también me resistí», dijo Svetlana con calma. «Pensaba que era fuerte, que nunca me sometería, pero ellos tienen métodos eficaces para cambiar perspectivas». «¿Cómo lo aguantas?», preguntó Larissa desesperadamente. Svetlana sonrió, pero era una sonrisa vacía. «Dejas de aguantar, simplemente dejas de ser tú misma. Así es más fácil». «Pero debe haber alguna forma de escapar». «¿Escapar a dónde?». Svetlana se rió con amargura. «No tengo documentos, no tengo dinero, no tengo familia que me busque. E incluso si lograra salir de Dubái, ellos tienen conexiones en muchos países. La organización es mucho más grande de lo que imaginas». Se inclinó más cerca, susurrando:
Además, después de lo que vi que les pasó a otras que intentaron escapar, la muerte sería una misericordia en comparación. ¿Qué quieres decir? Svetlana miró nerviosamente a las cámaras. Hubo una chica italiana, Francesca, consiguió escapar durante 2 días. Cuando la trajeron de vuelta, se detuvo temblando. La mantuvieron viva durante semanas, como ejemplo para el resto de nosotras. Esa noche, sola en su habitación prisión, Larisa finalmente se enfrentó a la brutal realidad de su situación. No había ningún caballero con armadura brillante que viniera a salvarla. No había final feliz. Su única opción era resistirse y sufrir agonías inimaginables, o someterse y conservar algún vestigio de humanidad. A la semana siguiente, cuando Madame Dubois le preguntó si estaba lista para cooperar plenamente, Larisa asintió en silencio. «Muy bien», dijo la francesa con satisfacción. «Mañana conocerás a tu primer cliente, un empresario japonés muy importante para nuestro negocio. Sé agradable». En esa última noche, antes de su primera asignación, Larisa lloró en silencio durante horas. Lloró por la joven alemana ingenua que había sido. Lloró por los sueños que nunca realizaría. Lloró por la libertad que nunca volvería a tener. Pero cuando salió el sol, se secó las lágrimas y comenzó a prepararse para convertirse en lo que sus captores querían que fuera. Porque la alternativa era impensable. La transformación estaba completa. Larisa Hoffmann, la recepcionista soñadora de Düsseldorf, había muerto. En su lugar solo quedaba una sombra obediente, entrenada para complacer a hombres poderosos y nunca cuestionar su situación. O al menos eso era lo que creían Ahmed, Khalid y Madame Dubois. Lo que no sabían era que, en lo más profundo de la desesperación, Larisa había encontrado algo que no esperaban. Una ira fría y calculadora que crecía silenciosamente cada día. Aprendería a jugar su juego, a ser la anfitriona perfecta que ellos querían. Y mientras tanto, planearía meticulosamente su venganza. Porque Larisa se había dado cuenta de algo importante. Los hombres poderosos que se sienten completamente seguros cometen errores. Y ella estaría allí para aprovechar cada uno de esos errores. La guerra acababa de comenzar, y esta vez lucharía con sus reglas hasta estar en posición de cambiarlas por completo. Habían pasado 18 meses desde que Larisa aceptara su realidad. Para el mundo exterior se había convertido exactamente en lo que Ahmed deseaba. Una azafata sofisticada, multilingüe y perfectamente obediente. Asistía a importantes cenas de negocios, acompañaba a clientes poderosos a eventos sociales y nunca mostraba ningún signo de resistencia. Pero bajo la superficie perfectamente pulida, Larisa estaba construyendo meticulosamente una estrategia de escape que le llevaría años ejecutar. Su primer paso fue ganarse la confianza total de sus captores. Durante 6 meses fue la azafata modelo, siempre sonriente, siempre agradable, nunca haciendo preguntas. Ahmed quedó tan satisfecho con su transformación que comenzó a llevarla a eventos cada vez más exclusivos, donde conoció a hombres poderosos de todo Oriente Medio. «¿Ves lo buena que puede ser la vida cuando aceptas la realidad?», le dijo Ahmed una noche, después de una cena particularmente exitosa con inversores kuwaitíes. «Tienes una vida que muchas mujeres envidian». Larisa sonrió dulcemente. «Tenías razón desde el principio. Resistirme era solo una tontería juvenil». Lo que Ahmed no sabía era que, durante esos eventos, Larisa estaba recopilando cuidadosamente información. Nombres, conexiones comerciales, detalles sobre operaciones financieras y, lo más importante, pruebas de la red internacional de tráfico de personas que Ahmed coordinaba. Su memoria, siempre excelente, se convirtió en su arma más poderosa. Memorizaba números de teléfono, direcciones y fechas de reuniones importantes.
Poco a poco, comenzó a comprender la estructura completa de la organización criminal. El segundo paso fue establecer contacto secreto con el mundo exterior. Esto requirió meses de cuidadosa planificación. Durante los eventos sociales, ocasionalmente se encontraba con otras mujeres occidentales, esposas de diplomáticos, ejecutivas visitantes, periodistas. Nunca decía nada directamente, pero dejaba pistas sutiles sobre su situación. Su oportunidad llegó durante un evento en la embajada británica. Una periodista de investigación inglesa, Sarah Mitchell, notó algo en el comportamiento de Larissa que le intrigó. ¿Estás bien?, le preguntó Sarah discretamente en un momento en que Ahmed estaba hablando con otros invitados. Larissa miró directamente a los ojos de la periodista durante solo 2 segundos, tiempo suficiente para transmitir una silenciosa desesperación. «Perfectamente bien», respondió con una sonrisa automática. Pero en esos 2 segundos, Sarah vio algo que reconoció de otras historias que había investigado: tráfico de personas. En los días siguientes, Sarah comenzó a investigar discretamente a Ahmed al-Rashid y su empresa. Lo que descubrió la impactó. Una sofisticada red de tráfico sexual que operaba bajo la fachada de negocios legítimos, con conexiones que se extendían desde Europa hasta Asia. Mientras tanto, Larissa continuaba con su actuación perfecta, pero ahora con una esperanza real, por primera vez en más de un año. Alguien lo había visto. Alguien estaba investigando. El tercer paso fue el más peligroso: documentar las pruebas físicas. Larissa comenzó a fotografiar en secreto documentos utilizando un pequeño dispositivo que consiguió ocultar durante uno de los registros rutinarios de su habitación. El dispositivo había sido accidentalmente dejado por Sarah durante el evento en la embajada, un acto de considerable valentía. Durante meses, Larissa fotografió contratos, listas de clientes, registros financieros, incluso comunicaciones entre Ahmed y otros miembros de la red. Cada foto era demasiado arriesgada, pero sabía que las pruebas serían cruciales para cualquier acción legal futura. El momento decisivo llegó cuando Ahmed anunció que ella acompañaría a un cliente muy especial: un político alemán corrupto al que habían chantajeado para facilitar operaciones de tráfico en Europa. «Este hombre tiene información que necesitamos», explicó Ahmed. «Tu función es mantenerlo relajado mientras discutimos negocios». Por primera vez en meses, Larissa sintió el antiguo terror, pero también vio una oportunidad única. El político alemán, el doctor Klaus Weber, era claramente un hombre atormentado por la culpa. Durante la cena estaba visiblemente nervioso, bebiendo en exceso y haciendo comentarios que revelaban su incomodidad con la situación. Cuando se quedaron solos al final de la noche, Larissa tomó la decisión más arriesgada de su vida. «Doctor Weber», dijo en un alemán perfecto, «sé quién es usted y sé que no quiere estar aquí más que yo». Weber se sobresaltó. «¿Qué quiere decir?» «Mi verdadero nombre es Larissa Hoffman. Soy de Düsseldorf. Me trajeron aquí hace casi 2 años con el pretexto de ofrecerme un trabajo». Weber palideció. ¿Eres alemana?» «Sí, y sé que te están chantajeando para que cooperes con ellos». Durante 20 minutos, en una conversación susurrada y desesperada, intercambiaron información crucial. Weber confirmó que había periodistas europeos investigando la red y que las autoridades alemanas estaban preparando una operación internacional. «Pero necesitamos pruebas directas», dijo Weber. «Testimonios de víctimas y documentación que demuestre las operaciones». Larissa tomó su decisión final. «Tengo ambas cosas». Durante las 2 semanas siguientes, a través de una serie de comunicaciones arriesgadas, Larissa consiguió pasar a Weber y a través de él a las autoridades alemanas todas las pruebas que había recopilado durante meses. La operación internacional
se puso en marcha simultáneamente en 6 países una mañana de martes de septiembre. Equipos especiales irrumpieron en propiedades de Ahmed en Dubái, Londres, París y Frankfurt. Más de 40 personas fueron detenidas, entre ellas importantes clientes y facilitadores gubernamentales. Cuando Ahmed fue despertado a las 5 de la mañana por unos golpes en la puerta, se encontró no solo con la policía local, sino también con agentes de la Interpol y representantes de varias embajadas europeas. Ahmed al-Rashid, dijo el agente al mando, está detenido por tráfico de personas, secuestro, blanqueo de dinero y una lista de otros cargos que llevaría horas leer en su totalidad. Ahmed miró al otro lado del pasillo y vio a Larisa caminando libremente junto a los agentes alemanes. Ya no vestía como una obediente azafata, sino con ropa sencilla y digna. Su rostro ya no mostraba sumisión, sino la tranquila determinación de alguien que había recuperado su humanidad. Tú, dijo con ira e incredulidad. Larisa se detuvo y lo miró directamente por primera vez en meses, sin bajar la mirada. Mi nombre es Larisa Hoffman, dijo claramente. No soy tu propiedad, no soy tu azafata. Soy una mujer alemana libre a la que nunca debiste subestimar. Ahmed fue llevado esposado mientras gritaba amenazas inútiles. Epílogo. 3 años después, Larisa estaba de pie en el Tribunal Federal Alemán de Frankfurt, concluyendo su testimonio contra los últimos miembros de la red de Ahmed que estaban siendo juzgados. Durante 3 años había testificado en tribunales de 6 países diferentes, ayudando a garantizar condenas que sumaban más de 400 años de prisión colectiva. Ahmed al-Rashid fue condenado a cadena perpetua en los Emiratos Árabes Unidos, pero no sin antes ser extraditado a Alemania, Francia y el Reino Unido para enfrentarse a cargos adicionales. Moriría en prisión. Khalid recibió 35 años de prisión. Madame Dubois, 28 años. El Dr. Weber, a cambio de su crucial cooperación, solo recibió 5 años y fue fundamental para desmantelar otras redes similares. Las 6 mujeres de la operación de Ahmed fueron rescatadas y recibieron un amplio apoyo psicológico. Svetlana había regresado a Rusia y estaba reconstruyendo poco a poco su vida. Otras 2 se habían convertido en abogadas especializadas en delitos de trata de personas. Larisa utilizó el dinero de la indemnización, 2,3 millones de euros recuperados de los bienes de Ahmed, para crear una fundación que ayudaba a las víctimas de la trata de personas y educaba a los jóvenes sobre las señales de alerta de los depredadores internacionales. La Fundación Larisa Hoffman operaba en 12 países y había ayudado a más de 300 mujeres a escapar de situaciones similares. Ese día en el tribunal, tras su testimonio final, Larisa salió al sol alemán y respiró profundamente. Por primera vez en años, no había más juicios pendientes, no había más delincuentes a los que enfrentarse. Por fin, su vida volvía a ser suya. Miró la pulsera de oro que aún llevaba en la muñeca, ya no como símbolo de esclavitud, sino como recuerdo de su propia fuerza. Había conseguido abrir el candado de seguridad cuando aún estaba en Dubái, pero decidió conservarlo como recordatorio de que había sobrevivido a lo peor que los seres humanos pueden hacerse unos a otros. Su teléfono sonó. Era Sarah Mitchell, la periodista que había sido la primera en reconocer su situación. ¿Cómo ha ido?, preguntó Sarah. Se ha acabado, dijo Larisa simplemente. Por fin se ha acabado. ¿Y ahora qué? Larisa sonrió, una sonrisa genuina que no había aparecido en su rostro en 4 años. Ahora voy a vivir. Caminó por las calles de Frankfurt hacia el futuro que había conquistado gracias a su extraordinario coraje, inteligencia y paciencia.
Había aprendido que, a veces, la venganza más dulce no era la violencia, sino simplemente sobrevivir y asegurarse de que aquellos que habían causado daño nunca más pudieran hacer daño a otros. La pulsera de oro brillaba bajo el sol alemán, ya no como una cadena, sino como un trofeo de guerra, contra aquellos que creían que las mujeres eran una propiedad que se podía comprar y vender. Larissa Hoffman había demostrado que estaban fatalmente equivocados. Fin.